una hermosa alabanza, una hermosa adoración, venir a la casa de Dios y prepararnos porque sabemos que Dios tiene algo hermoso para nosotros. Y cuando alabamos a Dios y bendecimos, ahí Dios comienza a mover su mano y comenzamos a recibir ese milagro que vinimos a buscar. Y ahora quiero compartir con vos una palabra de Dios, una palabra que cuando nosotros la recibimos en nuestro corazón, eso va a dar efecto en nuestra vida diaria, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, para nuestra vida personal. Y hoy es un día muy especial para todos nosotros, porque nos reunimos, la presencia de Dios está aquí, y es hermoso venir a la casa de Dios, reunirnos con esa gran familia que Dios nos ha dado. Pero cuando venimos aquí, nosotros no sabemos cómo han venido algunos de los hermanos que se sientan al lado nuestro, que los saludamos y vemos una sonrisa tal vez en sus labios, pero no sabemos la situación que está atravesando, no sabemos el problema inmenso que está pasando, tal vez en su vida personal, en su vida familiar, con los hijos, una enfermedad que está atravesando, situaciones difíciles. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros tenemos que saber que Dios puede cambiar. Él cambia cualquier situación difícil en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Él cambia nuestro lamento en baile. Él cambia nuestras lágrimas en alegría. Él cambia nuestra tristeza en esperanza. Pero para Dios no hay nada imposible. Tal vez hoy está aquí en la casa de Dios. Hoy viniste aquí con una situación difícil, que seguramente vos la estás pasando y tal vez no podés compartirlo porque está muy profundo en tu corazón. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no se limita. Lo único que Dios quiere es que nosotros tengamos en Él esa plena confianza. El único requisito que Dios nos pide es creer. Que nosotros podamos creer en Él, que podamos creer en el Señor Jesús. Entonces dice que cuando nosotros creemos a Dios, Dios mira nuestra vida, Dios mira tu corazón. Así nosotros un día nos acercamos a Dios, nos hablaron de Dios y dijimos, yo quiero conocer a Dios. Y Dios vio esa situación, Dios vio en nuestro corazón que creímos en Él. Entonces lo que Dios quiere, cuando nosotros creemos en Él, Él sacarnos de esa multitud, sacarnos de ese escondite donde nosotros estamos. Cuando Dios nos saca de la multitud, de nuestro entorno, de la vida que llevamos, entonces Él nos trae a su presencia, nos acercamos a Dios y Él cambia nuestras vidas, transforma nuestras vidas, nos da poder, nos da un propósito. Pero para eso, para que Dios nos traiga, tenemos que creer. Cuando nosotros creemos en Dios, ahí recién vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver nuestras vidas cambiadas, nuestro matrimonio transformado. Vamos a ver milagros de Dios en nuestra familia. Si nosotros creemos en Dios, es por eso que Dios quiere sacarnos de ese lugar, tal vez, que nos está debilitando, ese lugar que tal vez a nosotros nos está enfriando, nos está desanimando. Y Él dice que ¿acaso el que cree no verá la gloria de Dios? Pero dice, el que cree verá la gloria de Dios. Es por eso que Dios nos quiere sacar desde el lugar donde vos estás. Dice la palabra de Dios, quiero compartir en Marcos 5,
5:36. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Cuando nosotros vemos aquí el contexto de este pasaje, que está en Marcos 5:21, nosotros podemos leer cuando lleguemos a la casa. Nosotros podemos ver que en este momento, aquí Dios nos habla de esta persona, de una persona que Dios le dijo, no temas, cree solamente. Mirá si nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, en el versículo, en Marcos 5:22, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí dice que Jairo era un principal de la sinagoga. Él era una autoridad judía. Él se encargaba de la sinagoga, del templo, de todas las reuniones de los sábados. Entonces ahí conoció la palabra de Dios, porque ahí lo vio a Jesús predicar, hacer milagros, a sanar enfermos. Entonces, desde ahí lo conocía. Dice que él era un principal de la sinagoga, una principal autoridad. Pero dice que se encontró con una situación muy difícil. Una situación ya que se le escapaba de la mano. Tenía su hija que estaba enferma, que estaba agonizando. Y dice la palabra que él le rogó mucho. Le rogó mucho para que vaya a su casa, le ponga las manos y ella vivirá. Y esto nosotros, cuando vemos esta palabra aquí, Dios nos está mostrando a un hombre, a un padre, a una persona como vos, como yo, desde el lugar del miedo, desde el lugar del lamento, de esa necesidad, de esa urgencia de una sanidad, porque ya está la muerte encima. Esa es nuestra experiencia. Nosotros nos identificamos con esta historia, porque cuando nosotros estamos en esa situación, el dolor, la lucha que sentimos, el temor por la pérdida de un ser querido, entonces pensamos y decimos, Dios se retiró. Dios no está aquí en medio de mi necesidad. Entonces, nosotros podemos ver aquí, en esta palabra, que Dios nos muestra, nos va a hablar de una fe milagrosa. Porque Jairo, cuando se acercó a Jesús, dice que él mostró fe. Él mostró fe porque le imploraba a Jesús que vaya a su casa y sanara a su única hija, a esa hija de 12 años. Imagínate vos si nosotros nos ponemos en los zapatos de Jairo, desesperado, pidiéndole, implorándole a Jesús. Y Jesús vio esa fe de él. Entonces dice que se preparó Jesús para ir a la casa de Jairo. Pero cuando Jesús dice que iba camino ya a la casa, dice que la fe de Jairo fue probada. Porque Jesús detuvo su viaje, detuvo su caminar. Él, en medio de ese caminar, se le presentó una multitud. Una multitud de gente que lo apretaba, que lo seguía.
Pero en medio de esa multitud había una mujer. Había una mujer que hacía 12 años tenía flujo de sangre. Una mujer que no tenía nombre, una mujer que estaba aislada, sola, porque era considerada impura. Pero dice que ella se acercó a Jesús, tocó su manto y ella fue sana inmediatamente. Y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Entonces ella se dio a conocer. Y ahí Jesús le dio una nueva vida, le dio un propósito, llamándola hija. Ese es es la manera cariñosa que Jesús le habló a esta mujer. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, sé sana de tu azote. Esta mujer en el momento fue sana. Y Dios quería mostrar ahí que la sanidad, que la esperanza, que el poder de Dios viene con la relación que nosotros tenemos con Dios. Ese canal de bendición, ese canal, esa fe en creer en Dios que hace que Jesús se detenga, que Jesús mire nuestra situación, que Jesús mire nuestra situación. Imagínate la vida de Jairo. En ese momento él estaba esperando. Él estaba esperando desesperado porque su hija estaba agonizando. Y cuando él estaba esperando en ese momento, mientras disfrutaba todos disfrutaban de la sanidad de esta mujer. Él decía, pero ¿por qué no se apura, Jesús? Yo quiero llegar a mi casa. Pero mientras estaban todos reunidos, dice que vinieron familias de la casa de Jairo a decirle, tu hija ha muerto. No moleste más al maestro. Déjalo. Ya está todo perdido. Me imagino la desolación, la desesperación de Jairo derramando sus lágrimas. Pero Jesús vio esa situación, conoce nuestro corazón. Tenemos que fijar bien nosotros, las personas que tenemos al lado. Tenemos que mirar a aquellas personas que en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, ¿qué voz estamos escuchando? Todo está terminado, ya murió, no hay esperanza. El poder de Jesús está hasta la muerte, más no puede hacer. Y hay cosas en todas las situaciones. ¿Por qué vas a seguir adelante? ¿Por qué vas a tener esa esperanza con tu familia, con tu trabajo, con tus cosas? Tenemos que fijarnos. ¿Qué voz estamos escuchando? Todos se acercaban a Jairo, pero la voz de Jesús le dijo, él le dijo en esta palabra, dice Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. En medio de la situación que hoy estamos, hoy venimos a la iglesia, nosotros no sabemos lo que estás pasando, pero Dios lo sabe. Y vos te vas y contás a una persona, esperás que te digan, que te dé una palabra de aliento, pero esa persona te derrumba. Esa persona te quita todas las esperanzas. Pero tenemos que escuchar que si nosotros nos acercamos creyendo a Dios, para Dios no hay nada imposible. Dios escucha nuestra oración. La respuesta de Dios viene sobre nuestras vidas. Dios cambia el curso de nuestras vidas. Pero tenemos que escuchar esa voz que nos dice, no temas, cree solamente. Ahí, en ese momento, mientras se iba, mientras él estaba desesperado, Jesús se detuvo.
Ahí fue probado la fe de Jairo. Ahí fue, Dios nos prueba. Nos acercamos creyendo, pero Dios nos prueba también nuestra fe. Ahí Él se detuvo. Y nosotros pensamos en nuestras vidas. Dios tal vez se ha detenido en el proceso de tu milagro. Y nosotros pensamos, Dios no llegó a tiempo. Dios no llegó a tiempo a mi vida. Llegamos a un punto que hemos pedido un milagro hace años, así como Jairo le pedía por su hija. Llegamos al punto de estar esperando y esperando ese cambio. Puede ser que hoy nosotros, en la situación que estamos atravesando, nosotros podemos decir, Dios llega tarde. Para mi situación no hay salida. Para mi situación no hay esperanza, no hay una solución. Muchas veces nosotros decimos, Señor, no llegaste a tiempo para sanar a mi papá. No llegaste a tiempo para sanar a mi hijo. Señor, no llegaste a tiempo cuando a mí me abandonaron y yo estaba sola. No llegaste a tiempo para salvar mi matrimonio. Jesús en nuestras vidas, tal vez hoy para tu vida Dios se detuvo. Y comenzamos a pensar, venimos aquí y decimos, cantamos, adoramos, la presencia de Dios está aquí, pero nuestros pensamientos están en ese problema, están en esa situación. Y siempre vemos que no hay salida, que no hay una respuesta, que todo se tarda. Así piensa la multitud. Así piensa la gente, así pensamos nosotros. Es por eso que Dios nos quiere sacar de la multitud. Nos quiere sacar, nos quiere tomar de la mano y nos quiere decir, no temas. No temas, cree solamente. ¿Cuántas veces a nuestras vidas nos ha dicho eso? Cuando a Julieta era pequeñita, de 1 año y medio tenía, no sabíamos lo que tenía. Los médicos no le encontraban nada. Le hacían estudios. Sus labios morados estaban ahí. Pero mi esposo oraba alrededor de su cama. Y venían otras voces. Venían las enfermeras, yo voy a curar a ellas. Yo quiero curar y me hablaba a mí. Yo quiero curarlo, quiero hacer una oración. Era una mujer que tiraba las cartas de curanderismo. Y mi esposo me dice que no se te ocurra que se acerque. Se postraba ahí a orar, a clamar, a orar y a clamar mucho, como decía aquí que hizo este hombre, este varón Jairo. Y en la madrugada ella comenzó a despertar. El cuerpo comenzó a reaccionar y ahí vieron los médicos, le dieron el diagnóstico. Nosotros hemos pasado con Diego, como siempre les he contado, orando, clamándole a Dios. Es nuestra experiencia. Y escuchamos muchas voces, pero Dios nos dice, no temas, cree solamente, cree solamente. Jesús vio toda la situación en que estaba atravesando Jairo, todo lo que recibía, todas las palabras, todos sus pensamientos, él conocía. Entonces, Jesús le dice, vamos, ahora él se iba adelante. Y llevó a Pedro, a Jacob y a Juan con él. Se fueron, pero cuando llegaron a la casa, dice que cuando llegaron a la casa vieron un alboroto. Todos lloraban, se lamentaban. Y Jesús le dijo, ¿pero por qué?
¿Por qué lloran? ¿Por qué se alborotan? La niña no está muerta, solo duerme. Y dice que se burlaban de él. Se burlaban de Jesús. Y dice la palabra de Dios en el versículo 40, 5:40 de Marcos, dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Aquí dice que Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña, Jesús, entró Pedro, Jacob, Juan. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Vio una multitud que estaba ahí, pero dice que Jesús echó a todos los que no creían. Dice que tomó la mano de aquellos que creen en Él, tomó la mano, los hizo entrar con Él. ¿Para qué? Para Dios, a todos los que creen, dice, verán la gloria de Dios. Todo lo que estaban dentro fueron echados. Únicamente Dios quiere que vean la gloria de Dios los que creen en Él, los que tienen confianza, los que esperan en Él, los que por más que pase el tiempo y las situaciones difíciles, están siendo fieles, orando, pasando el tiempo pero aferrados de su mano, esperanzados en Dios. Dios hace entrar. Es por eso que Dios nos saca de la multitud y nos trae, nos toma de la mano y nos hace entrar para que nosotros veamos la gloria de Dios. Tenemos que creer para ver. Muchas veces nosotros estamos en la multitud y Jesús nos llama. Jesús nos dice, ven, yo quiero que veas lo que voy a hacer. Porque Dios los hizo entrar a esas personas para que vean el milagro. Y los echó afuera a todos. Dios nos llama a nosotros. Tenemos que tener cuidado de aquellas personas que están a tu alrededor y te abrazan y te besan, pero no te dan una respuesta. No te dan esa respuesta de decir, tenés que acercarte a Dios, tenés que buscar a Dios, tenés que recibir el llamado de Dios, tenés que creer en Él, tenés que obedecer a Dios, tenés que estudiar su palabra, tenés que conocerlo más para que puedas ver la gloria de Dios. Hay personas que entretienen a otros hermanos, los contaminan y los dejan sin respuesta. Pero Dios nos está llamando. ¿Quiénes ven la gloria de Dios? Somos sus hijos. ¿Acaso Dios no nos llamó? ¿No nos dio poder? ¿No nos dio un propósito? ¿Acaso no vimos la transformación de mi padre alcohólico? ¿No vimos la transformación de nuestras vidas, tantas sanidades? En mi hija, en mis hijos, que Dios nos guardó en esta epidemia que hubo, que nos guardó en los accidentes que íbamos a tener. No nos mostró la gloria de Dios, que las bendiciones están en nuestro hogar, que nunca nos falta la provisión en nuestra mesa, que el trabajo viene y se abren las oportunidades, se abren las puertas solamente al que cree. Dice que Dios los trae, los toma de su mano para que vean, para que nosotros veamos la gloria de Dios. Mucha gente buscamos a Dios. Servimos, estamos en la iglesia. Un día le vamos a decir al Señor, Señor, en tu nombre he echado fuera demonios. Todos nosotros reunidos, sentados, escuchando
Él estaba predicando y en medio de la multitud dice que había una mujer encorvada. Y Jesús dice que la llama a esa persona. Esta mujer se acerca a Jesús y Dios le da la vida, Dios le da sanidad, le da esperanza, le da una dignidad. Pero tenemos que salir de donde estamos, de ese ambiente que nos está contaminando, nos está alejando. Tenemos que recurrir al llamado de Dios, porque Él quiere mostrarte lo que Él tiene para su vida. Él quiere mostrar solamente, dice, al que cree. Solamente dice que la gloria de Dios veremos si nosotros confiamos y creemos en Dios. Y Dios nos dice, no temas, cree solamente. Cree que vas a recibir el milagro. Cree que Dios está en este lugar y tu situación va a cambiar. Tenemos que creer. Así dice que Jesús se fue, entró a la casa, recibió a la gente que creían en Él para que vean el milagro. Y dice la palabra de Dios, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pero tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Dios ahí, ellos vieron el milagro. Lo sacó de la multitud, le tomó su mano para que vean el milagro. Dios nos habla de esta fe milagrosa de estas dos personas por su fe. Dios vio su fe. Ellos tenían un plan. Como nosotros muchas veces tenemos un plan, queremos que Dios venga allá y nos sane y nosotros estamos bien. Jairo tenía un plan. Él quería que Jesús vaya a su casa, le imponga las manos para que ella sea salva y viva. Y esta mujer, ella se acercó, ella tenía un plan, ella quería tocarlo, quería permanecer en el anonimato, invisible, que nadie se entere, únicamente recibir el milagro. Pero Jesús la llama. Entonces, Dios nos muestra a nosotros, a través de estas personas, que uno recibió una sanidad divina y el otro también pudo ver una resurrección. Y Dios nos habla que a través de estas personas, Dios puede obrar en tu vida, en tu cuerpo como en esa mujer, y también puede obrar en tu familia. Si vos como padre, como hombre o como mujer del hogar, orás por tu familia, por tus hijos. Dios nos quiere mostrar, Dios cambia nuestros planes. Una mujer que 12 años estaba con esa enfermedad, con ese sangrado incurable. 12 años que estaba lejos de su hogar, lejos de su familia, sola. 12 años. Y la niña, 12 años. Pero esta mujer, 12 años de enfermedad, mucho tiempo de enfermedad. Pero esta niña, 12 años, pocos años de vida. Ella estaba con su familia, con sus padres, con todo su entorno. Y Dios nos dice, no importa la situación donde estés, no importa la situación. Dios en cada situación nos da una respuesta. No importa si sos una persona mayor, no importa si sos un niño, si sos un padre de familia. Pero Dios nos da la respuesta. Y Dios nos dice, no temas, cree solamente. Porque nosotros no sabemos tu situación, no sabemos tu vida, no sabemos tu familia.
Y hoy viniste con esa situación. Y Dios te susurra a tus oídos a través de esta palabra. Quiere sacarte para que veas. Si no viste todavía el poder de Dios, esta palabra llega a nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a tener fe? Es por eso que la iglesia te brinda los estudios para que puedas conocer a Dios, para que puedas saber que Él nos ama, para que sepamos que Él es todopoderoso y tiene poder. Tenemos que conocer a quién pedimos, para que tu fe aumente. Y al escuchar la palabra de Dios y al estudiar la palabra de Dios, tu fe va a aumentar. Entonces, cuando nos reunimos así, Dios te dice, no temas, cree solamente, porque conoces a quién estás pidiendo, quién está en este lugar. Yo te invito a que te puedas poner de pie en esta mañana. Cada vez que Dios nos habla a través de su palabra, nos habla directamente a nuestra necesidad, nos habla a nuestro corazón. Quiere traer esa libertad, quiere traer esa sanidad a nuestra familia, a nuestros hijos. Y al escuchar esta palabra, Dios nos desafía. Dios nos desafía a dejar de temer y seguir creyendo en Dios, aunque las situaciones sean imposibles. Cuando la esperanza se termina, cuando la vida parece que va de mal en peor, nosotros tenemos que tener esa necesidad de no escuchar a la multitud, sino que escuchar a Dios. Y si hay problemas que nos rodean en nuestras vidas, cualquier sea la situación, Dios nos toma de su mano y nos trae a Él para que veamos la gloria de Dios. Y nos dice en este día, no temas, solo cree en Dios y verás la gloria de Dios.